La clase Sex fue una serie de 24 portaaviones de la Armada de los Estados Unidos construidos desde abril de 1941 hasta agosto de 1944. Algunos de estos portaaviones son subvariantes de la clase Ticonderoga, que en algunas fuentes es considerada como otra clase de portaaviones, aunque se refieren a ellos principalmente como clase Sex de casco largo. La clase Sex fue la clase más numerosa de buques de guerra pesados del siglo XX. Después de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, los clases Sex y los tres clase Midway formaron la parte más importante de la Armada de los Estados Unidos. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy nos subiremos a un nuevo vehículo para conocerlo mejor. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya empezamos. Después de que Japón se retiró de varios tratados de desarme como el Tratado Naval de Washington en la década de 1930 y siguió una política expansionista en el Océano Pacífico, Estados Unidos se dio cuenta de que la Armada de los Estados Unidos se quedaba atrás en términos tecnológicos y el Congreso de los Estados Unidos autorizó la construcción de buques de guerra de más de 40.000 toneladas. Los portaaviones anteriores clase Yorktown fueron la clase sobre la cual la clase Sex se desarrollaría, pero estos fueron diseñados para tener un grupo aéreo más grande y eran 18 metros más largos. La subclase de los portaaviones clase Sex extraoficialmente llamada la clase Ticonderoga se conocía más comúnmente como la Essex de casco largo, Longhorn Essex. Cuando la situación se agravó en Europa, la Armada de Estados Unidos tenía en cuenta sobre todo la amenaza japonesa. Comprometida como estaba con los portaaviones, se habían construido los clase Yorktown. La experiencia adquirida con estos buques dio lugar a portaaviones perfeccionados para formar la espina dorsal de la Fuerza Aeronaval Americana. Las limitaciones en cuanto a tonelaje establecidas por el Tratado Naval de Washington y por el Tratado Naval de Londres ya no aplicaban a la hora de diseñar los Essex. Los Essex fueron concebidos para el Pacífico. Debían poder cubrir grandes distancias y tener una velocidad llamada económica próxima a los 15 nudos. La velocidad máxima deseada era de 35 nudos. Debían alojar un grupo aéreo de unos 60 aviones, a lo que había que añadir aviones y piezas de recambio. Los primeros requisitos operacionales se publicaron a mediados de 1939 y fueron actualizados en 1940. El proyecto fue mejorado poco a poco hasta la puesta de la quilla, ya entrado el año 1941. La clase está basada en las características de los Yorktown, pero resultando en buques más anchos y largos, llevando el desplazamiento máximo de 25.000 toneladas a 35.000. El aumento de peso permite embarcar un armamento antiaéreo defensivo más potente. También transportar más carburante y municiones para sus aviones, lo cual permite aumentar el número de misiones. El blindaje es más o menos similar al de los portaaviones británicos de la época, pero la cubierta de vuelo no está blindada. La potencia de sus máquinas es superior. La disposición de los ascensores se tomó del USS Ranger. Estos portaaviones recibieron nombres representativos de lugares esenciales dentro de la historia de Estados Unidos. Cerca de la mitad tuvieron un nombre diferente del previsto en su origen. Cuando se encargaron, pocos oficiales en la Armada de Estados Unidos dudaban aún de que los portaaviones y aviones iban a representar un papel importante cuando Estados Unidos entrara en guerra. Lo que solo pocos en la Armada imaginaban era hasta qué punto iba a cambiar el combate naval. En el periodo de entreguerras varios países trabajaron en el concepto naval de los portaaviones, dedicados a un papel secundario, sobre todo destinados en la exploración y la protección para la escuadra. Antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, los portaaviones ya habían demostrado su potencial y habían echado por tierra algunas ideas preconcebidas. La Royal Navy en Tarento y en la búsqueda del Bismarck había probado su valor. Después del desastre de Pearl Harbor, la Armada no tuvo otra opción que utilizar de la manera más ofensiva posible sus portaaviones. Alrededor de la clase Sex, la Marina Americana fue a reconstruirse y ganó su superioridad. El primero se votó en julio de 1942 y entró en servicio en diciembre, siendo operacional unos meses más tarde. A principios de 1943 la Armada solicitó varios cambios en el diseño. El principal era permitir la instalación de dos montajes cuádruples de 40 milímetros, adicionales. También se movió el centro de información de combate debajo la cubierta protectora. Ventilación y sistemas de combustible de aviación se mejoraron. Se añadió una segunda catapulta en la cubierta de vuelo. Esto resultó en los Essex de casco largo Ticonderoga. Fruto de la satisfacción con los Essex nació la clase Midway de 45.000 toneladas, con 3 unidades construidas entre 1943 a 1947. Esta nueva clase incluía algunas mejoras de diseño con respecto a clase Sex, mejores máquinas tomadas de los acorazados clase Montana, cubierta de vuelo mayor y con blindaje.
Los diseñadores tuvieron en cuenta las lecciones de la guerra en Europa, las lecciones aprendidas operando portaaviones durante 15 años y las mejores deseadas para los portaaviones de la clase Yorktown, el diseño más nuevo. Su diseño debía permitir transportar un grupo aéreo más grande. Por ello y gracias a no existir ya las trabas de los tratados navales anteriores eran más de 18 metros, 60 pies, más largo, casi 3 metros, 10 pies, más ancho y más de un tercio más pesados. Su cubierta de vuelo era más larga y ancha. Se dispusieron los ascensores en el borde de cubierta, solución que había demostrado su valor en el USS Wasp facilitando las operaciones de vuelo. El mayor tamaño debía mejorar el poder aéreo ofensivo pero también el poder defensivo del barco, permitiendo instalar más cañones antiaéreos. La disposición de la maquinaria y la protección de blindaje se mejoraron enormemente con respecto a los diseños anteriores. Los debates internos sobre el blindaje de la cubierta del hangar se sucedieron. Los diseñadores británicos eran reacios al uso de blindaje de cubierta de hangar. Aunque algunos querían seguir la doctrina británica, finalmente se impuso la ubicación de la plataforma blindada al nivel de la plataforma del hangar, ya que redujo el peso en lo alto del barco, aumentando la estabilidad y la capacidad de aeronaves en cubierta y en el hangar. El diseño de los Essex comenzó en 1939, bajo la dirección del comandante Leslie Niskern, director de diseño de la Oficina de Naves. Niskern recolectó y dio forma a gran cantidad de información y sugerencias recibidas de arquitectos navales, empresas de aviación, fabricantes de catapultas y un pequeño pero dedicado equipo de aviadores navales. También contribuyó el jefe de la Oficina de Aeronáutica, comandante James Russell, buen conocedor de todos los portaaviones ya que había aterrizado y despegado de todos. Al igual que los Yorktown, los Essex tenían el hangar separado del casco, para evitar daños a la obra viva del buque en caso de accidente o impacto enemigo. La colocación del ascensor central fue una gran innovación de diseño, colocado en la mura de babor y además podía batirse contra el costado cerrando así durante la navegación el acceso al hangar. Los portaaviones disponían de 3 catapultas para lanzar aparatos, 2 en la proa de la cubierta de vuelo y una transversal en el hangar. Pero esta última no le gustó mucho a la Armada, solo fue montada en los USS Yorktown, USS Intrepid, USS Hornet, USS Bunker Hill y USS Wasp. Teóricamente permitía el lanzamiento de aparatos de reconocimiento estando el buque parado, pero en la práctica resultó poco útil y no gustó a nadie. Las catapultas eran modelos HIP, capaces de lanzar 7,3 toneladas a 74 nudos. En las últimas unidades se montaron las HIP con capacidad de 8,2 toneladas a 78 nudos. La disposición de los elementos de frenado recogía años de lecciones aprendidas. Estaban estudiados para que pudiera recibir a los aviones tanto por popa como por proa. La isla fue compactada al máximo de modo que la cubierta de vuelo quedara enteramente despejada, para no molestar durante las operaciones aéreas y permitir además mayores campos de tiro a las armas antiaéreas. El debate sobre cómo maximizar el tamaño de la superficie de la cubierta de vuelo presionó con fuerza para lograr una forma completamente rectangular hacia la proa. De este modo se buscaba alcanzar más espacio para controlar los aviones desde la torre y dar a los pilotos un ancho completo para el despegue. Los arquitectos navales, por supuesto, se resistieron a la idea debido a la colocación del soporte estructural en las esquinas, ya que el casco tenía que estar en su punto más estrecho. Irónicamente, la solución final demostró ser mejor al soportar la cubierta de vuelo los tifones. La cubierta del hangar se convirtió en operaciones en la cubierta principal. Al tener una cubierta de vuelo más ligera, su altura pudo elevarse un poco más, lo que permitía colgar del techo todas las piezas de repuesto necesarias y tener grúas. El taller de reparación estaba ubicado después del hangar, en el lado de babor. Los diseñadores también incluyeron una especie de media cubierta o mezzanine suspendida debajo de la cubierta de vuelo que se utilizó para salas para el escuadrón de aviación y para el centro de información de combate. La superficie de la cubierta de vuelo era de madera, práctica habitual en la Armada para evitar el calor excesivo del metal en climas cálidos. Estaba compuesta de vigas de teca, dispuestas en canales de acero. Estas vigas tenían la ventaja de ser reemplazadas fácilmente con pocas herramientas. Una cubierta blindada habría requerido reparaciones en el astillero, inmovilizando el barco. Se prestó atención al tamaño de la cubierta de vuelo y hangar para asegurar operaciones equilibradas y embarcar el máximo número de aviones modernos posible a bordo. El diseño de aeronaves suponía que los últimos aviones tenían más del doble de peso y sus mejores prestaciones suponían también velocidades de aterrizaje mucho más altas. La cubierta de vuelo necesitaba el mayor espacio posible de despegue y de aterrizaje. Con las lecciones de los primeros años de guerra en mente, la protección fue mejorada, con una cintura acorazada de 76 milímetros,
En el centro del casco que decrecía en los extremos hasta los 50 mm, los mamparos transversales protegían los centros vitales del interior con un espesor de entre los 50 mm y 76 mm. Disponía de 3 cubiertas provistas de blindaje. La de vuelo tenía un espesor de 38 mm, el hangar 76 mm y la cubierta principal 48 mm. Contra los torpedos y minas se contaba con compartimentos y mamparos longitudinales a toda la eslora del buque. Su armamento cambió durante la guerra. Las armas principales eran 4 montajes dobles de 127 mm de WC, colocados 2 torres delante de la isla y 2 detrás. Además, otras 4 piezas simples de 127 mm fueron colocadas en soportes exteriores a babor. Las armas antiaéreas más letales eran los montajes cuádruples a semeller de 40 diagonal 56 mm. Se instalaron 17 en los Essex y de 18 en los Ticonderoga para 1945. Suponiendo la nada desdeñable cantidad de 72 cañones de 40 mm hacia 1945. Las armas antiaéreas se completaban con montajes simples Erlacan de 20 mm distribuidos por las bandas en número de 52, que se incrementaron a 70 hacia el final de la guerra. La gran cantidad de armas antiaéreas que se instalaron hizo aumentar en unas 1000 toneladas el peso del barco. La US Navy se decidió por estos calibres para sus armas antiaéreas, ya que pensó que a los calibres empleados hasta entonces les faltaba poder de fuego frente a los aviones modernos a que se podían enfrentar sus buques. Además, los cañones de 127 mm podían también emplearse en fuego antiaéreo. En 1945 los portaaviones contaban con todos los avances disponibles en guerra electrónica, un radar SK de alerta lejana, alcance de 120 millas, un SC de alerta cercana, un SP altimétrico y control de cazas, 2 radares FC de búsqueda naval, sistemas IFF, SM activos y pasivos, y 2 radares de tiro MKI, 4. Además de poder de fuego, los portaaviones incorporaron otras medidas de protección dictadas por muchos años de estudio de las operaciones. Una mejora operativa era la posibilidad de llenar las conducciones de combustible con C02 cuando no se utilizaban, evitando de este modo los incendios. Para evitar que los vapores de gasolina se acumularan en el hangar, se practicaron grandes aberturas a lo largo de los bordes de la cubierta del hangar que podían cerrarse cuando fuera necesario. La propulsión la daban 8 calderas Babcock y Wilcox que movían 4 turborreductores Westinghouse. Cada uno de ellos estaba formado por una turbina de alta presión y una de baja presión de doble flujo y con retromarcha incorporada. La turbina de baja presión para velocidad de crucero estaba acoplada a la de alta presión mediante un reductor de engranajes. Estas máquinas fueron un acierto al demostrar ser fiables y muy eficientes, pues permitían una autonomía de 18,000 millas a 12 nudos. El grupo aéreo estaba constituido entre 80 a 90 aparatos, pero en ocasiones especiales se llegó a embarcar hasta 110 aparatos, claro que no todos cabían en el interior del hangar. Al principio de la entrada en servicio de los primeros buques se operaban los mismos modelos de aviones aparatos que los Yorktown. Eso sí, el total de aviones embarcados aumentó a 90 frente a los 72 de los Yorktown. El tamaño del grupo aéreo venía dictado por cuántos aviones se podrían coordinar eficazmente para un lanzamiento conjunto para que dieran un solo y potente golpe. A este concepto se le llamó Sunday Punch y fue desarrollado durante años en los juegos de guerra y maniobras en que se experimentaba cómo lograr la mayor eficiencia táctica en las operaciones. En la práctica nunca se pudo aplicar como en la teoría, hasta que en 1943 los clases X llevaron a cabo sus primeros ataques. A inicios de 1943 empezaron a entrar en servicio nuevas aeronaves más potentes y pesadas que hicieron que su desplazamiento aumentara. El Grumman F-6F Hellcat sería el caza estándar, el Curtiss SB-2 Helldive desde principios de 1944 el bombardero barra diagonal explorador estándar y el Grumman TBF Avenger su torpedero. Al principio, el grupo aéreo estaba constituido siguiendo las normas de la US Navy, 36 cazas, 36 bombarderos en picado y 18 torpederos. Pero para julio de 1944 ya era de 54 cazas, 24 bombarderos en picado y 15 torpederos. En enero de 1945 la composición oficial dictada por la Armada quedó en 73 cazas, 15 bombarderos en picado y 15 torpederos. El incremento en cazas respondía tanto a la amenaza de los kamikazes como a que podían realizar funciones de cazabombarderos, apoyando a las tropas en tierra o defendiendo a la flota según las necesidades. Después de la guerra hubo varios programas de modernización para la clase Sex. No todos los portaaviones recibieron las mismas. SCB-27, reconstrucción de la superestructura, la cubierta de vuelo y otras características. Los trabajos llevaban unos 2 años. SCB-27A, nuevas catapultas, nueva isla, supresión de cañones, nueva proa.
27C, como la A, pero con catapultas distintas y recolocación del ascensor trasero en la banda. SCB-125, entre 1954 y 1959. Cubierta de vuelo en ángulo y otras mejoras para navegabilidad y operaciones aéreas. SCB-144, en 1965 se realizaron mejoras en capacidades antisubmarinas, sonar de casco SQS-23 y nuevo centro de mando de combate. La Guerra de Corea vio el despliegue de los clases X, en su mayoría no modernizados. A partir de 1955, 7 buques no modernizados se convirtieron en portaaviones de guerra antisubmarina, CBS. Cuando la clase Forrestal entró en servicio, 8 SBC-27A fueron redesignados CBS y les reemplazaron. Además, 4 SBC-27C se convirtieron también en CBS. 3 portaaviones clase X fueron reconvertidos en portahelicópteros, tras descartar la Armada los portaaviones de escolta por su vejez e inadecuado tamaño. El USS Boxer, LPH-4, USS Valley Forge, LPH-8, y USS Princeton, LPH-5, sirvieron para que los marines tuvieran sus portahelicópteros. El USS Ariscani, CV-34, estaba demasiado avanzado en su construcción al final de la guerra para ser desguazado y se suspendió en agosto de 1946 con 85% completo. Por ello la Armada tomó el USS Ariscani como prototipo para aprobar el programa de modernización SCB-27 en agosto de 1947. Se eliminó gran parte de su estructura, para que pudiera operar la nueva generación de aviones que necesitaban una cubierta de vuelo más larga, más espaciosa y mucho más fuerte. También se instalaron ascensores, cables de detención y catapultas hidráulicas mucho más potentes. Además, la estructura de la isla fue reconstruida para mejorar la gestión de operaciones aéreas y equipada con nuevos radares para vigilancia aérea y de superficie. El USS Ariscani fue entregado el 25 de septiembre de 1950 y validaría el estándar de reconstrucción que pronto se aplicó en casi todos los clases X. En 1950 comenzó la Guerra de Corea y a todos los clases X en activo se les unieron los elegidos para ser reactivados. A las modificaciones SBC-27 se añadieron deflectores de chorro de aire, JBD, sistema de aterrizaje óptico, mayor capacidad de combustible de aviación y la nueva cubierta de vuelo en ángulo. Se modernizaron 15 barcos. Los últimos 9 X completados fueron los más modernizados y operaron junto a los 3 Midway, siendo la columna vertebral de la fuerza de combate del Armada. En total, 8 SBC-27A, 7 SBC-27C. El USS Antietam se reconstruyó en 1952 y de forma experimental recibió una cubierta en ángulo de 10.5 grados como parte del nuevo programa SCB-125. El USS Shangri-La fue el primer portaaviones con cubierta en ángulo operativo en servicio operativo en 1955. Los clases X que pasaron la modernización SBC operaron prácticamente todos los tipos de aviones de las décadas de 1950 y 1960, excepto los más pesados. Operaron los aviones A1 Skyrail y A4 Skyhawk en Vietnam, y todo tipo de helicópteros. Antes operaron el F-2H-1C, F-9F Panzer, F-6 Supairat y F-3 Skygnight durante la Guerra de Corea. Las conversiones de LPH de finales de la década de 1960 llevaban típicamente de 30 a 40 helicópteros. Siendo la clase de portaaviones más producida de la Segunda Guerra Mundial, estos portaaviones vieron acción principalmente en la Guerra del Pacífico. En la fecha en que entraron en servicio en el Atlántico se necesitaban portaaviones de escolta contra los submarinos. En cambio en el Pacífico la balanza aún no se había inclinado y eran necesarios para cubrir los huecos dejados por los portaaviones hundidos por los japoneses. El año fiscal de 1940 se aprobaron los USS Sex, CV-6, USS Yorktown, CV-10, USS Intrepid, CV-11, USS Lexington, CV-16, y USS Bunker Hill, CV-17. Otros 2 se aprobaron en el presupuesto de 1941 y 10 más autorizados en 1942. Antes del final de la guerra entraron en servicio 17 portaaviones clase Sex, que demostraron ser los más eficaces. Mientras entraban en servicio la Armada encargó en paralelo la construcción de portaaviones de la clase Independence, como medida interina. El USS Sex, CV-9, llegó al Pacífico en mayo de 1943. Su diseño incorporaba lecciones de la guerra, como el blindaje. El blindaje de los Essex era más efectivo que el de sus antecesores y de hecho ningún portaaviones se perdió durante toda la guerra, aunque 2 portaaviones, el USS Franklin y el Bunker Hill, sufrieron daños extensos que cerca estuvieron de causar su pérdida.
Uno de los portaaviones más exitosos fue el Lexington, que con su artillería y su escuadrón aéreo fue responsable de destruir más de 1 millón de toneladas de barcos y destruyó más de 1000 aviones enemigos. La clase Sex demostró ser muy adecuada para el Pacífico por su buen comportamiento en la mar y tener la autonomía necesaria a las enormes distancias. Los portaaviones de esta clase resultaron sorprendentemente resistentes. Durante los primeros 14 meses de servicio solo 3 fueron dañados por el enemigo. El empleo de los portaaviones cambió a medida que avanzaba la guerra. En 1942 los grupos de combate operaban con un solo portaaviones, o un par. Esto permitía mantener un grupo de cazas considerable para la defensa. Pero en pareja se funcionó mejor porque multiplicó la pantalla protectora de cazas y antiaéreos y a la vez dividió los esfuerzos de los japoneses. Para 1943, y como la nueva clase Sex estaba disponible, las tácticas se adaptaron hacia una fuerza que combinara varios portaaviones. El tamaño de la escolta también creció, gracias a la construcción de más cruceros y destructores. 2 o más grupos de portaaviones se apoyaban entre sí, siendo normal un solo grupo de 6 portaaviones dividido en 2 grupos o 3 subgrupos. Esos grupos combinaban portaaviones clase Sex con otros portaaviones más pequeños. A los aviones de ataque, antisubmarinos y cazas, la clase Sex añadió un grupo embarcado de cazas nocturnos especialmente entrenados y equipados. Gracias a la eficaz logística y abastecimiento, los clases Sex pudieron permanecer en el mar el mayor tiempo posible, antes de regresar a Pearl Harbor para mantenimiento y reparaciones. La US Navy desplegó en el Pacífico una flota de diques secos flotantes, barcos de reparación, barcazas grúa y barcos auxiliares que permitían reabastecer y realizar reparaciones importantes necesarias. El grupo aéreo de los clases Sex consistió en 4 escuadrones: reconocimiento, cazas, bombarderos y torpederos, que tenían 18 aviones cada uno. El escuadrón de cazas fue reforzado y tenía 36 aviones en vez de 18. El Grumman F-6F Hellcat era el caza estándar, el Curtiss SB-2 Helldive desde principios de 1944 el explorador y bombardero en picado estándar, y el Grumman TBF Avenger el torpedero estándar, aunque también utilizado en otras funciones. Desde 1944 el Boat F-4 Corsair se introdujo con los escuadrones de cazabombardero. En 1945 todos los aviones de caza actuaban también como aviones de ataque a tierra. Algunos portaaviones de la clase Sex sirvieron hasta medio siglo y durante ese tiempo experimentaron varias modificaciones, empezando con nuevos sistemas antiaéreos y después con la introducción de aviones a reacción. Se instalaron catapultas para lanzarlos debido a que este tipo de aviones tiene menos aceleración al despegar. La US Navy decidió que los portaaviones de la clase Sex, al ser los más grandes, fueran remodelados y siguieran en activo, mientras que los portaaviones ligeros y de escolta, al ser demasiado pequeños para operar con los nuevos aviones a reacción, fueron dados de baja y almacenados. Terminada la Segunda Guerra Mundial, muchos Essex fueron transferidos a la Flota de la Defensa Nacional de Reserva, National Defense Reserve Fleet. Se pensaba que no se necesitarían tantos portaaviones. Poco a poco fueron incorporados de nuevo como parte de la flota estadounidense, Guerra de Corea, crisis del Estrecho de Taiwán, crisis del Líbano, etc., realizando tareas de como portaaviones de ataque, CVA. Algunos se reconvirtieron en un portaaviones de entrenamiento, portahelicópteros, LPH, o antisubmarinos, CBC. Los grupos antisubmarinos se constituyeron alrededor de portaaviones Essex equipados con aviones y helicópteros antisubmarinos para hacer frente a los submarinos soviéticos. Durante la Guerra Fría también varios Essex se usaron para recuperar tripulaciones de astronautas en varias misiones de la NASA, como el programa Apolo. El USS Lexington fue el último Essex en ser retirado, el año 1991. Y bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este video, y ya que estás ahí abajo pásate por mi disque, mi TikTok y mi Insta, que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente video.